Me siento bastante honrado de poder estar el día de hoy con ustedes y más que otra cosa, pues platicar con ustedes acerca de dolor. En principio, hablar de dolor es una experiencia y es digámoslo, es meterse en una subespecialidad de la anestesiología. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar de dolor, no terminamos ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en una semana, ni en 2 semanas. Sale, es un tema bastante complejo, pero es un tema importantísimo para nosotros como anestesiólogos y para ustedes que van a ser futuros médicos, o ya sean médicos internos de pregrado, o van a hacer un servicio social, etcétera. El dolor siempre va a estar presente en nuestras vidas y en las vidas de nuestros pacientes. Vamos a intentar tener una charla el día de hoy. Todas las preguntas que quieran hacer al final las vamos a contestar. ¿Y por qué les digo que es una charla? Porque cuando yo estaba preparando esta clase me puse obviamente a hacer una investigación, me puse a buscar muchos artículos, bastantes cosas novedosas. Y si yo me siento aquí a hablarles de farma, de propedéutica, de semiología, en primera va a ser un poquito aburrido para ustedes y tedioso para ustedes, porque son cosas que a lo mejor ustedes ya saben o son cosas que cada uno tiene que estudiar por su cuenta para que les queden más claras. Yo lo que les vengo a ofrecer hoy, lo que les vengo a brindar el día de hoy, es mi experiencia, ya sea mucha, ya sea poca, en el ámbito de la rama de dolor. En el hospital donde yo realizo mi residencia, tenemos las 24 horas un servicio que se llama Clínica de Dolor y somos los residentes de anestesiología los que llevamos todo esto. Bueno, ¿por qué decidí hablarles de escalera analgésica de la OMS como tema? Porque actualmente es muy raro que un médico, incluso nosotros, como vamos a ver más adelante, anestesiólogos, sepa tratar adecuadamente el dolor. Entonces, la escalera analgésica de la OMS es una herramienta muy vieja, como lo vamos a ver en un momento, pero que ha ido evolucionando, que ha ido transformándose y actualmente ustedes que son médicos jóvenes, que son los médicos del mañana, van a tener que llevar a cabo. Quisiera empezar con esta frase del doctor Ignacio Chávez, es un médico mexicano, cardiólogo, y es muy importante que se les grabe esto. El médico no es un mecánico que debe arreglar un organismo enfermo como si estuviéramos arreglando una máquina descompuesta. Es un hombre que se asoma sobre otro hombre en un afán de ayudarle, ofreciéndole lo que tiene, un poco de ciencia y mucha comprensión y simpatía. En la era que nosotros vivimos de las redes sociales, que somos médicos millennials, etcétera, tenemos a la mano nuestro teléfono, tenemos a la mano muchas herramientas que nos han hecho que vayamos perdiendo ese toque, esa sensibilidad, ese, ese vínculo que se puede crear con el paciente ante la demanda también tan grande que tenemos de pacientes últimamente. Entonces, el doctor Ignacio Chávez siempre vio, siempre quiso tratar de enseñar que nosotros tenemos que ayudar. En el momento que nosotros estamos hablando de dolor, estamos realmente dimensionando lo que significa que mi paciente esté teniendo dolor, que mi paciente está atravesando por una situación que él no puede controlar, que él no puede manejar, que le va a generar angustia, que le va a generar desesperación y obviamente el dolor va a generar desesperación tanto en su familia como en todo el personal. Entonces, ustedes siendo médicos, ni siquiera especialistas, tienen que saber tratar este dolor, pero siempre recuerden esto, con compresión y simpatía. ¿Sale? Dolor. Vamos a empezar enfatizando que el dolor es la principal causa de consulta médica a nivel global. A mí cuando me enseñaron dolor en la universidad, por ejemplo, siempre está aquí en México el dicho de que tu paciente puede tener un tumor que le haya estado creciendo durante 1, 2, 3 años, puede tener tantito cansancio, puede tener una infinidad de síntomas, pero si a él no le duele, el paciente no va a acudir a consulta. El paciente mexicano, por ejemplo, es muy
de ese tipo, ya hasta que le está doliendo algo, hasta que realmente no puede con ese dolor, es cuando va a recibir la atención médica. Está mal por parte del paciente, pero eso nos tiene que hacer saber ver que, como dice la IASP, en un intento de definir qué es el dolor, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. Esta definición es la que más se acerca a lo que es el dolor, pero si nos ponemos un poquito románticos, tratar de definir dolor es como si tratáramos de definir qué es el amor. O sea, son unas experiencias que cada ser humano, que cada persona va a vivir de forma diferente. Para mí el amor es una cosa, para ustedes el amor es otra cosa, para nuestro paciente el amor va a ser otra cosa, e igualmente el dolor. Lo que es doloroso para mí puede no serlo para ustedes, puede no serlo para el vecino, y así nos podemos ir. Entonces, esta definición siempre se ha quedado chica, pero tenemos que ver que dentro de estas palabras hay un proceso fisiológico de estimulación de nociceptores, de estimulación de fisiología, que ya vieron con el doctor Enrique en la clase pasada, pero tenemos que comprender que hay un aspecto afectivo importante. O sea, es cómo yo voy a traducir este dolor y cómo voy a vivir mi dolor, ya sea un daño tisular real o potencial. ¿A qué se refiere con la palabra potencial? Nosotros o ustedes han de conocer lo que es la respuesta metabólica al trauma. Cuando hablamos de respuesta metabólica al trauma, es una serie de desencadenantes fisiológicos que van a preparar al paciente para una situación de estrés, llámese hiperglucemia y un montón de otros mecanismos. Pero cuando un paciente se va a operar al otro día de una forma electiva, ese paciente 24 horas antes ya se está preparando, el cuerpo se está preparando para un daño potencial, para un daño que van a sufrir los tejidos. Entonces, el dolor como tal no inicia ahí, pero nuestro paciente ya está empezando a sentir ese sensorio desagradable, esas emociones incómodas, ese daño potencial que puede llegar a sentir. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno tan complejo, tan personal e intransferible, que empezar a comprenderlo sería remontarnos hasta nuestras primeras partes de la vida. Incluso desde que nacemos estamos sintiendo dolor. Es un síntoma tan cotidiano, tan burdo, pero realmente hay muy pocas o son pocas las facultades de medicina en México, en Latinoamérica, que como tal tienen una cátedra acerca de dolor específicamente, que lleven algología como una materia. Esto quiere decir que el médico recién egresado de las escuelas de medicina poco o realmente nada saben acerca del dolor. ¿Por qué es tan importante? Al menos en Estados Unidos, en el año 2010, se estimó que hubo costos aproximadamente entre los 560 y los 635 billones de dólares únicamente en tratar y comprender a los pacientes con dolor. Esto supera cifras de enfermedades como cardiopatías, que están como por los 500 billones, como diabetes, hipertensión, que es 325 millones. Nada se le acerca a llegar a los 635 billones de dólares que se invirtieron en el año 2010. Ahora imagínense, de esto han pasado 10 años. ¿Cuál es la cifra que se ha gastado al día de hoy? Para que nosotros empecemos a hablar de dolor, tenemos que reconocer que no todos los dolores son iguales. ¿Sale? No todos los dolores me van a causar los mismos, el mismo fenómeno fisiológico. Incluso hay dolores que me pueden llevar a depresión, trastornos del sueño, inmunodepresión, falta de socialización, y ahí nos estamos metiendo ya en un poco de la rama de psiquiatría. El dolor, llámese agudo o crónico, se convierte per se en una enfermedad más que en un síntoma. ¿Ok? Es importante reconocer qué tipo de dolor está teniendo mi paciente. Lo podemos clasificar de muchas formas. En cuanto a su temporalidad, que puede ser un dolor agudo de menos de 3 meses, puede ser un dolor incipiente, puede ser un dolor postraumático, puede ser un dolor que inicie de la noche a la mañana o puede ser un dolor crónico. Cuando este dolor ya ha adquirido las características de que ha superado los 3 meses,
y tiene ahí ciertas especificaciones para que nosotros los llamemos dolores crónicos. ¿Quiénes tienen dolor crónico? El prototipo esencial del paciente con dolor crónico es el paciente oncológico. Como decía, a lo mejor se equivocó un poquito ahí. Yo aún soy residente de anestesiología, pero yo tengo la intención de hacer una alta especialidad en oncoanestesia, porque el paciente oncológico es un paciente tan complejo y es un paciente tan lleno de oportunidades que nosotros podemos aprovechar desde siendo estudiantes, pero muchas veces es relegado a un segundo plano, es un paciente terminal, es un paciente que siempre le va a doler. Yo les pediría encarecidamente que el día de hoy hicieran una reflexión y que nunca traten a un paciente de esa forma, y más si es un paciente oncológico. A lo mejor muchos de ustedes han tenido la desgracia de tener un familiar oncológico que está viviendo con dolor, que está viviendo una experiencia totalmente desagradable, y si ustedes pueden ayudarlos, si ustedes pueden fomentar, aliviar ese dolor, créanme que es de las actividades como médico más reconfortantes que existen. Aquí no nos vamos a meter tanto en el mecanismo, porque ya lo vieron en la clase pasada, pero lo podemos dividir en que es un mecanismo nociceptivo o un mecanismo neuropático. Un mecanismo nociceptivo quiere decir que es el tipo de dolor más frecuente, lo podemos dividir a su vez en la anatomía, en un dolor somático o en un dolor visceral, que vamos a detallar a continuación. Aquí otra clasificación que no puse, que también podría ser un dolor psicógeno, donde interviene un ambiente psicosocial en el individuo que realmente no tiene un daño, pero él está sintiendo dolor. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Nunca menosprecien cuando un paciente les dice que tiene dolor. Es de los primeros errores que pueden cometer en su práctica médica, menospreciar lo que les diga un paciente. ¿Sale? Si un paciente les dice, me está doliendo, a su paciente le está doliendo realmente. Aunque ustedes no lo vean con facies de dolor, aunque ustedes no lo vean taquicárdico, hipertenso, esas son cosas que quedan en segundo plano cuando un paciente les dice que tiene dolor. Tal vez ese dolor sea de origen psicógeno. Si nos regresamos un poquito, el dolor neuropático es ya un tipo de dolor un poquito más complejo, que tiene un estímulo directo al sistema nervioso central, donde ya se lesionaron vías nerviosas periféricas, y la mayoría de estos dolores los van a transfundir o los van a transcribir, perdón, los pacientes como dolores punzantes, quemantes, con parestesias, disestesias, y aquí podemos meter un sinfín de ejemplos. Una plexopatía braquial, lumbosacra, dolor post-irradiación, neuropatías, compresiones medulares, que van a ser muy diferentes en su mecanismo al dolor de tipo nociceptivo. Y pues obviamente ya después de eso podemos ver la velocidad con la que se está instaurando nuestro dolor, si es un dolor rápido o si es un dolor lento. A lo largo de la historia, por así decirlo, han existido o existen diversas formas de estadificar el dolor, diversas formas de tener criterios para ver cuánto le está doliendo a mi paciente. Al día de hoy que estamos dando la plática, que es 24 de junio del 2020, no existe todavía una forma realmente de decir cuánto le está doliendo a mi paciente. No hay una escala de dolor que sea 100% confiable. O sea, yo no puedo decir, mi paciente tiene 10 dolores, mi paciente tiene 20 dolores, tiene 100 dolores, tiene 1000 dolores. No hay una forma de que yo pueda medir eso. Por ejemplo, el Edmonton Staging System trató de clasificar en un estadio 1, un estadio 2, de buen pronóstico, de mal pronóstico. Por ejemplo, un dolor visceral, óseo de partes blandas, donde no hay estrés emocional, donde el uso de opioides es bajo y no hay antecedentes de enolismo o adicción a drogas, y a lo mejor un dolor de mal pronóstico. ¿Sale? Un dolor neuropático que sea mixto, que no conocemos su etiología, que de repente tiene crisis dolorosas, que es irruptivo, que ya existe un componente emocional importante y que hay un uso acelerado de opioides. Esto es lo que más se ha acercado a poder decir, ¿sabes qué? Tienes un estadio 1 o un estadio 2 y aún así nos quedamos totalmente alejados de la realidad.
También existe el NSI, que son criterios, por ejemplo, el criterio de toxicidad, bueno, puede ser dolor debido a radiación, que es un paciente oncológico, un grado 0, que no tiene dolor, un grado 1, que apenas está interfiriendo con la función, un dolor moderado, que está interfiriendo con las actividades de la vida diaria, un dolor severo, que ya interfiere con todas las actividades de la vida diaria, y un dolor grado 4 que ya es totalmente incapacitante para mi paciente. Pero aquí es donde entra nuevamente lo que les decía al principio, es una experiencia. Un paciente puede tener un grado 4 para mí, pero para el vecino puede ser un grado 1. El paciente puede estar viviendo con un dolor muy fuerte, pero no afecta la función ni las actividades de su vida diaria. Aquí tenemos que reconocer también dos herramientas fundamentales para ustedes y que realmente se han ido confundiendo en la literatura a través de los años. La primera es la escala de dolor con caras revisadas, la FPSR. Esta fue introducida por primera vez en el año de 2001 en una revista de dolor. Y a partir de ahí se ha ido confundiendo bastante con que le dicen EVA, la escala visual análoga. Si nosotros lo queremos ver desde esa perspectiva, podemos hacerlo. Pero entonces sería aquí, la de arriba es una escala visual análoga porque yo estoy viendo de forma análoga, o sea, traduciendo las fases que tiene mi paciente y yo sin preguntarle la voy a puntuar. Es decir, yo no tengo que establecer interacción con mi paciente para revisar la escala de dolor con caras revisadas. Pero si nos vamos a la escala de abajo, esta vendría siendo la ENA, escala numérica análoga, que ahí es cuando nosotros tenemos que preguntarle a nuestro paciente con esta simple y sencilla pregunta. Del 1 al 10, aunque aquí me marca un 0, del 1 al 10, ¿cómo describiría el dolor que está sintiendo en este momento? Y aquí nos enfrentamos a un abismo gigantesco, porque tal vez mi paciente sea joven y nunca haya experimentado un dolor, entonces el dolor máximo imaginable que pueda tener él, a lo mejor que se fracturó un hueso, pues él me lo va a clasificar como un 9, como un 10. Pero si lo comparamos a lo mejor con la fisiopatología de un dolor producido por cáncer de páncreas, se queda totalmente chico, pero les repito, son experiencias personales de cada paciente. Lo que yo les recomiendo, lo que se recomienda según las guías, es que utilicen las dos escalas, hablen con su paciente y se van a una escala visual análoga. Están viendo que su paciente está entre el 4 y el 6, tiene fases de dolor, está en posición de gatillo, está disperso, se ve que le duele, vamos a resumirlo ahí. Y posteriormente ustedes le preguntan qué tanto dolor está sintiendo. Y a lo mejor él nos dice, un 8, me duele mucho. Entonces tenemos un 4 o 5, con un 8 podemos decir, entonces, utilizando las dos escalas, que mi paciente puede estar entre un 6 o 7. Y ahí es donde yo, como médico, voy a tener que empezar a actuar para decir, ok, mi paciente tiene dolor leve, tiene dolor moderado, dolor intenso, o está en un grito de dolor inimaginable que está alterando a toda la sala de urgencias donde estemos nosotros. Ya vamos a empezar a hablar un poco acercándonos a la escalera analgésica de la OMS, pero quiero que ustedes tengan bien presente esta imagen. O sea, igual le pueden tomar una foto, igual le pueden tomar una captura de pantalla en este momento, pero si ustedes reconocen y saben en qué sitio de toda esta vía, como si fuera una carretera, se está produciendo el dolor, ya llevan un 50 o un 60% de la pelea ganada cuando estemos hablando de dolor. Porque, como se les explicó en la clase pasada, hay diferentes sistemas fisiopatológicos en el dolor que vendría siendo la percepción, la modulación, la transmisión, la transducción. Sí, pero ¿en qué parte quiero yo interferir? ¿En qué parte voy a meter mi mano, voy a meter mi cuchara para decir, ok, mi paciente está teniendo un dolor, tal vez somático, visceral, un problema en la percepción? Ah, voy a entrar aquí arriba con opioides parenterales, con agonistas alfa-2, llámese desmedetomidina, clonidina, con un anestésico general, incluso cuando el dolor es muy grande.
El dolor está en la modulación. Bueno, me voy más abajo a la médula. También puedo interferir con opioides a nivel espinal, con los mismos agonistas alfa-2, pero aquí puedo meter incluso AINES, inhibidores de sustancias que abren los conductos de potasio, sulfato de magnesio. O si nos vamos también a la transducción, puedo utilizar fármacos que estabilicen la membrana, puedo utilizar la lidocaína, puedo utilizar ya una crema anestésica local, unos agonistas de bradicinina y serotonina, como vamos a ver más adelante. Puedo ocupar antidepresivos tricíclicos, puedo ocupar neuromoduladores, puedo ocupar anticonvulsivantes. A lo que voy es que si ustedes estudian, que fue el primer tema, las vías del dolor de una forma concienzuda, de una forma que jamás se les vaya a olvidar en su vida, pueden decir, mi blanco está aquí, aquí es donde yo quiero impactar. Entonces, ¿qué herramienta tengo para impactar en el asta dorsal? ¿Qué herramienta tengo para irme a la 5HT? ¿Qué herramienta tengo para? ¿Sale? Este es un modelo bastante simplificado, diría yo. Aquí lo saqué de un artículo que ya me habla un poco más de analgesia multimodal, que vamos a ver más adelante el concepto, pero quiero que se den cuenta que yo les estoy diciendo, esto es simplificado. O sea, ustedes están viendo un montón de cuadros, un montón de letras, un montón de flechas, que es a donde puede ir mi paciente. Si esto es simplificado, imagínense cómo está sucediendo en el interior de su paciente. Desafortunadamente en medicina nos enseñan mucho a pensar en forma lineal, a pensar en forma de teoremas, de paradigmas, de ideas estructuradas. No nos vamos a ir muy lejos. La cascada de coagulación que todos ustedes se saben es un modelo que únicamente sirve en un laboratorio. Es un modelo meramente didáctico para que nosotros podamos aprender cómo es la cascada de la coagulación. En realidad, en nuestro paciente, todo esto que estamos viendo en pantalla está sucediendo al mismo tiempo. No se va por pasos, no está diciendo, ay, ahora voy a irme a una estimulación periférica, ahora voy a irme a una sensibilización de hiperalgesia primaria y luego una estimulación espinal. No, todo está sucediendo al mismo tiempo en el cuerpo de mi paciente, no es como lo estudiaron. Entonces, ustedes tienen que saber dónde van a impactar como médicos, dónde van a impactar como ayudantes, como manejantes, como adscritos, en esta estimulación periférica, en esta estimulación espinal, en este dolor agudo, en este dolor crónico, en esta conducción de dolor que está teniendo mi paciente. Aquí quisiera yo recalcar algo muy importante que también, si no se les olvida, al momento de, bueno, esta es un esquema de donde partimos de una cirugía. Si mi cirugía es urgente, si mi cirugía es selectiva, de dónde está viniendo mi estímulo nocivo, de dónde está viniendo mi trauma. Pero quiero que vean ahí juntito donde dice compromiso somático visceral. Hay un cuadrito donde dice prostaglandinas, potasio, bradicininas, histamina, sustancia P y un largo etcétera. ¿Sale? Esto se le conoce someramente como la sopa proinflamatoria o como la sopa del dolor. Si yo no interfiero en ninguna de esta cascada que estoy viendo ante mis ojos, yo la voy a dejar que corra, yo la voy a dejar que se vaya. Toda esta sopa me va a llevar los desencadenantes que van a llevar a mi paciente quizás a un dolor crónico posoperatorio. Pero si yo interfiero desde más arriba, y nos vamos a ir con ejemplos muy claros. Si yo sé que las prostaglandinas le van a causar a mi paciente un estímulo de receptores, y estos receptores van a ser un fenómeno de cuerda, que mientras más estén estimulando, más me van a llevar a una cronicidad de dolor, pues ¿por qué no mejor actúo yo desde antes y bloqueo las prostaglandinas? Si yo bloqueo esas prostaglandinas con un AINE, llámese diclofenaco, metamizol, un COX-2, si yo las bloqueo, ellas ya no van a participar en esta sopa. Entonces hay menos probabilidades de que mi paciente tenga una respuesta metabólica al trauma, una respuesta neuroendocrina al estrés y que yo pueda lidiar mejor con este tema del dolor. A lo que venimos y por lo que se llama la plática, que ahorita no estoy a favor, no estoy en contra, vamos a ver por qué. La escala o la escalera analgésica de la OMS.
¿Sale? Quiero que vean que está dividida en 4 escalones, 1, 2, 3, 4, para que no se quiebre la cabeza. Yo ayer que estaba haciendo la presentación, siempre soy mucho de asimilar las cosas, no de memorizarlas, mucho de compararlas. Entonces dije, bueno, a mí me gusta mucho una canción de Led Zeppelin que se llama Stairway to Heaven, entonces las compaginé. Cada vez que me estoy enfrentando a un paciente con dolor, me imagino la canción, me imagino automáticamente la escala, me imagino, ok, tengo que ir subiendo, en qué escalón estoy, qué puedo hacer, si doy un paso atrás, en dónde estoy, si doy 2 pasos adelante, en dónde estoy. Noten que en el escalón número 1 estamos hablando de analgésicos no opioides, que así se le conoce aquí. Aquí todo lo que sea opioide o lo que sea no opioide. Realmente en la literatura está mal. Aquí les quiero hacer una aclaración. No se dice opioides. El término correcto cuando nos referimos a este tipo de fármacos es opiáceos. Lo van a ver más frecuentemente en la literatura actual, porque opioide es endógeno. Nosotros tenemos un sistema de opioides endógenos que por nosotros mismos los tenemos, pero pues ya luego se vio que se podían replicar a partir del opio y el principal fue la morfina. Entonces todo lo que no sea opioide entra en analgésicos no opioides, y los opioides a su vez tienen una clasificación. Aquí yo quisiera decirles también, no le tengan miedo a los opioides, ¿sale? Eh, Incluso nosotros como anestesiólogos algunas veces utilizamos dosis que no son, infradosificamos a nuestro paciente y estamos cayendo en un error al no tener la posología adecuada para mi paciente. Entonces regresamos al escalón 1, nos dice que ¿qué voy a ocupar en mi escalón 1? ¿Cuál es mi primer arma con la que yo me voy a enfrentar? Me dice que tengo los analgésicos no opioides, como vendrían siendo los AINES. El metamizol aquí me lo separan, realmente si es un AINE, si es un AINE. El paracetamol definitivamente no es un AINE. Ahorita vamos a ver más adelante por qué. El metamizol está ahí como que entre que sí, algunas literaturas te dicen que sí es un AINE, otras literaturas te dicen que no lo es, porque tiene un mecanismo adicional a los AINES, que es precisamente el que nos produce la hipotensión si nosotros lo administramos de forma muy rápida. Y esa es una pregunta que si ustedes van con un médico general y le dicen, si yo inyecto muy rápido el metamizol, ¿qué pasa? No, pues se te va a hipotenciar el paciente. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Realmente sabemos por qué el metamizol hipotensa a los pacientes? ¿Por qué lo tengo que pasar lento y diluido? ¿Por qué lo tengo que tomar la TEA antes y la TEA después? Y eso es algo que ustedes pues definitivamente tienen que ir a estudiar, tienen que ir a revisar, no se los voy a decir yo, para que despierten ese gusanito de la curiosidad. Y me está hablando aquí de coanalgésicos, que vamos a ver más adelante, pero coanalgésicos puede ser la lidocaína, puede ser la gabapentina, la pregabalina y otras cosas que vamos a ver que son multidisciplinarias. Aquí únicamente no vamos a interferir de forma farmacológica, podemos interferir de forma multidisciplinaria. Tenemos que meter la rehabilitación, tenemos que meter el ejercicio, tenemos que meter la alimentación, muchísimas cosas que van a ayudar a mi paciente. Ok, a mi paciente no se le quitó el dolor, tengo que subir un escalón, tengo que irme más arriba. Aquí noten que siempre está el más menos con analgésicos y nunca abandonamos los medicamentos del escalón 1. Siguen quedando paracetamol, AINES, metamizol, pero aquí nosotros vamos a adicionar un medicamento. ¿Sabes qué? No se le quita el dolor, vamos a lo que sigue, vamos con opioides débiles. El prototipo de un opioide débil es la estrellita que tenemos, por ejemplo, aquí en México, que vendría siendo el tramadol. Es cuando ya tenemos un dolor que no podemos con él, ok, tómate un tramadol, por así decirlo, que también está mal, ¿no? Pero es la estrella que tenemos. Su paciente no mejora, su paciente no evoluciona de la forma que ustedes quieren, no se le quita el dolor, nos vamos al tercer escalón.
Aquí, ¿qué me está diciendo? Opioides potentes más coanalgésicos más el escalón 1. Aquí ya no sumamos a los opioides débiles porque no tiene caso que demos un opioide fuerte y un opioide débil. Si cuando estamos hablando de farma van a funcionar en el mismo receptor, en la misma diana molecular. No tiene caso que mande yo 2 ejércitos a combatir al mismo lugar cuando los puedo distribuir de una forma más adecuada. Aquí tenemos ya y en la actualidad un sinfín, siendo el prototipo la morfina, pero tenemos la oxicodona, el fentanil, la metadona, la buprenorfina, la nalmefina y un montón de más medicamentos opioides potentes que ya son de uso hospitalario o algunos que ya se puede llevar el paciente. Incluso tenemos parches de buprenorfina, tenemos parches de fentanil, tenemos la oxicodona, por ejemplo, viene vía oral, etcétera. Y al principio la escalera analgésica de la OMS se quedaba aquí, o sea, solo nos proveía de 3 escalones. En la actualidad se ha metido un cuarto escalón, que es el escalón de los métodos invasivos, pero tengan muy en cuenta, que nunca vamos a abandonar o nunca vamos a disponer de nuestros coanalgésicos. ¿Sale? ¿A qué se refiere como método invasivo? Ya puede ser un bloqueo terapéutico, un bloqueo lítico, ya es ahí terreno del algólogo, terreno del intervencionista, terreno del anestesiólogo. Tengo un dolor incontrolable, la anestesia o las técnicas neuroaxiales, las técnicas peridurales, epidurales, subaracnoideas, los bloqueos de plexo, los bloqueos ecoguiados, ya no son exclusivamente de uso de quirófano, ya han estado saliendo más. Mi paciente, imaginen un paciente a lo mejor que tiene ya un cáncer de próstata que es inoperable, tiene un cáncer que no se puede abordar bajo ninguna situación. ¿Qué puedo hacer yo? Tiene dolor, le puedo poner un bloqueo, le puedo dejar un catéter peridural, epidural, igual lo mismo, con agonistas alfa-2, le puedo meter un anestésico local, le puedo meter un opioide que funciona también de forma epidural, porque como ya vimos en la anterior, esos opioides, esos opiáceos, también funcionan en el neuroeje, están alrededor de todo el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Aquí a lo mejor ustedes ya no pueden tanto participar si no son anestesiólogos, pero pueden saber que existen opciones para que su paciente viva sin dolor. Esta escalera fue construida por la Organización Mundial de la Salud, obviamente, en el año de 1984 en la ciudad de Ginebra y se publicó hasta el año de 1986. Tenemos aproximadamente más o menos como 40 años usándola. Un poquito menos, 30, 35 años usándola y surgió encaminada para los pacientes con cáncer, para aliviar el dolor en los pacientes con cáncer y nació para los países más subdesarrollados, donde realmente no había pautas, donde no había guías, donde no había consensos de cómo tratar el dolor oncológico. Recuerden que les dije que el prototipo del paciente con dolor crónico es el paciente con dolor oncológico. Y cuando salió, esto es muy extraño, pero no tenía ninguna evidencia clínica. Realmente la lanzó la OMS así como para decir, vamos a ver si funciona, vamos a ver sobre la marcha qué tal, vamos a ver si podemos relacionar la intensidad del dolor con un escalón adecuado y se convirtió más adelante en una excelente herramienta educativa y a partir de ellas han salido muchas directrices del manejo del dolor actual. La norma de uso de la escalera analgésica tiene 7 normas, no se las tienen que aprender de memoria porque vamos a ver más adelante unos cuartos bemoles que nos pueden alterar, pero para recordarlo como remembranza, la cuantificación de la intensidad del dolor es esencial para el manejo del seguimiento de dolor. No porque yo vea que hay un escalón 1, tengo que empezar en el escalón 1. Si mi paciente me está diciendo, me estoy muriendo de dolor, yo no me voy a esperar. Yo me puedo ir directamente a mi escalón número 3 y ponerle un opioide potente. No tengo por qué estarme esperando, no tengo por qué estar haciendo lo que sufra si yo dispongo de la herramienta para hacerlo. Una subida de escalón va a depender del fallo en el escalón anterior. Igual, así como no tenemos por qué
ralentizar el tratamiento, tampoco tenemos que aborazarnos. Si yo no he dado mi fármaco en las dosis adecuadas, con el horario adecuado, con la posología adecuada, con todo lo que ustedes quieran, yo no puedo decir que mi escalón ha fallado hasta que alcance la dosis máxima del medicamento anterior. Y aquí quiero que se les queden grabadas muy bien dos cosas. Número uno, por lo que quiero y lo que se necesita, y sus pacientes se los van a agradecer que estudien, es que nunca ocupen un medicamento si no están dispuestos o si no están preparados para lidiar con sus reacciones adversas, con sus efectos adversos, con todo lo malo que pueda desencadenarse de un medicamento. No lo ocupen. Si no lo conocen, primero léanlo, primero conózcanlo, primero sepan de qué se trata, qué es lo malo que me puede pasar con este medicamento si yo lo doy. Y al menos nosotros como anestesiólogos, si yo no estoy preparado para un evento adverso, mejor no lo ocupo, mejor opto por otra cosa. ¿Sale? Y número dos, siempre sépanse bien la posología de los medicamentos que se ocupan. Al menos aquí en México, en el país donde yo vivo, si ustedes son un poco curiosos, si ustedes son un poco asertivos, un poco más propositivos, pueden irse a leer las cajitas de los medicamentos. Vienen con instrucciones bastante detalladas de cómo se tienen que ocupar. Si yo les digo aquí de 10 veces que veo que la gente, que las enfermeras, que los médicos, que nosotros ocupamos el diclofenaco por vía parenteral, nadie lo ocupa como debería ser. El diclofenaco tiene un papelito donde realmente ahí dice, si ustedes le curiosean, dice, este medicamento tiene que ser amortiguado en una solución de 100 mililitros de 50 mililitros de solución salina con bicarbonato de sodio si se va a ocupar de una forma parenteral, porque puede causar una flebitis importante, porque puede causar lesión de las venas, porque puede causar una intoxicación acelerada si no se ocupa o si no se amortigua de la forma que debe ser. Entonces, como recomendación en la plática de hoy para todos ustedes, siempre lean las cajitas de los medicamentos, guarden un folletito, guarden las instrucciones, cómo se ocupa. Y si ven que alguien está cayendo en un error, pueden con todo gusto decirle, este medicamento no se ocupa así, esta no es la dosis, este no es el horario. No lo digo yo, lo dice la farmacología. Si hay fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón puede no mejorar la analgesia. Es decir, si ya estoy ocupando un opioide débil y veo que no me está funcionando, no tiene caso que yo meta otro opioide débil. Si ya tengo un opioide fuerte y no me está funcionando, no tiene caso que yo meta otro opioide fuerte. ¿Qué es mejor? Subir mi dosis, buscar mi dosis techo, buscar mi dosis máxima. ¿Ok? No le tengan miedo a los medicamentos. ¿Sale? Si el segundo escalón no es eficaz, no demoren la subida al tercer escalón. ¿Ok? Y como les mencionaba antes, la prescripción de analgésicos se va a basar en la causa del dolor y estos deben mantenerse cuando vamos subiendo de escalón. Regla 6, nunca mezclen opioides débiles con opioides potentes. Y número 7, prescribir cobertura analgésica del dolor irruptivo. ¿Qué es el dolor irruptivo? Cuando yo tengo a mi paciente ya con un tratamiento establecido, cuando logré tal vez disminuir su dolor, tal vez no se lo puede quitar, pues él puede tener picos, o sea, puede tener, así como la fiebre nos puede hacer picos, el dolor me puede hacer picos. Entonces yo tengo que estar preparado con un plan de acción para dejarle un rescate a mi paciente. No lo puedo abandonar y no puedo decir, ya tiene su medicamento, sale, no pasa nada. No, si mi paciente llegase a tener dolor, ¿con qué lo voy a rescatar? ¿Con qué lo voy a salvar? ¿Con qué lo voy a ayudar? Porque él depende de mí. Dentro del grupo de medicamentos que yo les decía, los analgésicos no opioides, adyuvantes, les digo, no quiero que esta sea una clase de farma porque se me van a dormir en sus casas todos, pero ¿qué tenemos? Tenemos a los AINES, el paracetamol, los antagonistas MDA como es la ketamina, los agonistas alfa-2 adrenérgicos como son la clonidina, la desmedetomidina, los gabapentinoides, la lidocaína, esa sí la vamos a ahondar un poquito más adelante, o el sulfato de magnesio, los glucocorticoides como la dexametasona para evitar la inflamación, la cascada proinflamatoria de la que estábamos hablando. Todas estas armas dispongo yo en un hospital para manejar a mi paciente y si no se ocupan es realmente por desconocimiento de que pueden ser virtuosos para ayudar a mi paciente. Vamos a hablar un poquito de paracetamol.
El paracetamol es realmente una maravilla, ¿sale? Paracetamol es un medicamento que nos hace mucha burla, a lo mejor nosotros los médicos, de, nada más recetas paracetamol, te la pasas con pura acetaminofén de 500 miligramos, tómate un gramo. El paracetamol, si ustedes realmente se ponen a leerlo, es una maravilla de medicamento. Sí, bloquea las prostaglandinas G2, tiene una acción de la peroxidasa 4 que le impide que se transforme en la peroxidasa 3. Su principal acción es intervenir en la cascada del ácido araquidónico, pero el paracetamol es tan noble que nosotros podemos utilizar dosis de hasta 4 gramos hasta 6 gramos en un paciente sano al día, que me va a evitar la inflamación, que va a interferir con las COX-1, sí, que va a interferir con las COX-2, sí, pero al día de hoy que yo les estoy hablando, del 2020 nuevamente, el paracetamol tiene agregado un sistema o un efecto o un mecanismo de acción que va a inhibir algo que durante muchos años muchos investigadores han estado tratando de deducir o han estado tratando de sacar a la luz, que son las COX-3. ¿Existe realmente una COX-3? ¿Por qué mi paracetamol es tan bueno? No se ha podido aislar al día de hoy la COX-3, pero si existiera o si se pudiera demostrar, tengan por seguro que el paracetamol también funciona sobre la COX-3, por eso es un medicamento excelentísimo. Y la pauta es que nosotros lo podemos mezclar con los demás AINES. Sí se puede dar un paracetamol más otro AINE, paracetamol con diclofenaco, paracetamol con naproxen, hay paracetamol con tramadol, hay paracetamol, bueno, no hay paracetamol con fentanil porque en plano no hemos llegado tan lejos, pero existe. Incluso vean este artículo que acaba de salir este año, en 2020, se hizo un análisis sistemático del paracetamol intravenoso contra el paracetamol oral en un protocolo de pacientes preoperatorios. Si ustedes gustan leerlo, igual pueden irse, es un artículo que está libre, pero básicamente aquí me pusieron a muchos pacientes que estaban preoperatorios, a muchos pacientes que iban a entrar a quirófano y vieron, ok, les voy a dar paracetamol intravenoso y a este le voy a dar paracetamol vía oral, 1 gramo, 500 miligramos, 750, depende del kilo de peso de mi paciente. Y al final se dieron cuenta que tenían la misma eficacia. Darle 2 pastillitas de paracetamol a mi paciente era lo mismo que ponérselo vía intravenosa. Entonces, es lo mismo, se pueden ocupar los dos, sí, pero al menos la realidad en la que nosotros vivimos en los hospitales de México, no disponemos de paracetamol IV, disponemos de mucho paracetamol vía oral para aventar al cielo, no hay IV, perdón. Entonces, si ustedes le dan 2 pastillitas, una y media a su paciente antes de una operación, van a bloquear las prostaglandinas, van a bloquear la cascada del ácido araquidónico y se demostró en este estudio que los pacientes tenían un mejor manejo de dolor. Si entramos en el apartado de AINES, vean lo que les digo, hay muchas clasificaciones donde aquí me están poniendo al paracetamol junto a ellos, pero me están haciendo la clasificación, son analgésicos no opioides. Esto, pues ya en la era en la que vivimos no se lo tienen que saber de memoria, no tienen que tenerlo ahí al dedillo, pero sí lo pueden tener en una tablita, en su celular. Si tienen tiempo de subir cosas a Instagram, a Twitter, como yo, por ejemplo, tienen tiempo de hacer este tipo de cosas. Una tablita para que luego se les quede. ¿Cuál es la dosis que le toca a mi paciente? ¿Cada cuántas horas? No somos recetas de cocina, no somos carros, como veíamos al principio, somos seres humanos, esto ya está estudiado, esto no se hace que, no, pues es que tal doctor da el diclofenaco cada 12, tal doctor lo da cada 8, yo lo he visto cada 6, no, cada medicamento tiene su posología adecuada, sus horas, el ibuprofeno, por ejemplo, cada 4 o 6 horas, si el dolor es muy fuerte, lo puedes dar cada 4 horas, si es muy débil, a lo mejor cada 6 horas. Pero vean todos los grupos que existen de los AINES. Aquí tenemos
los salicilatos, por ejemplo, que no es un AINE como tal, pero a ese me lo engloban porque no tiene otro mecanismo de acción, pero tenemos derivados del ácido propiónico, tenemos derivados del ácido indolacético, derivados del ácido fenilacético, los oxicams, que son del ácido enólico, y actualmente la maravilla que existe en que nosotros podemos disponer son los inhibidores de la COX-2, que son exclusivamente para inhibir este tipo de COX que no me van a interferir, perdón, con la cascada de la coagulación y que tienen una potencia, una equipotencia analgésica superior, llámese indometacina, ketorolaco, todos esos. Un día a mí me dolía mucho la espalda y se me ocurrió tomarme un etoricoxib, que viene en 90 miligramos, es un AINE que está diseñado principalmente para los pacientes con con dolores reumatoideos, con artritis reumatoide. Se los juro que el etoricoxib me quitó hasta el dolor que me dejó cuando mi exnovia me dejó. O sea, así de grande, así de fuerte es el mecanismo que tienen estos medicamentos. Pero noten que en todas las tablas siempre van a tener comentarios. ¿Qué puede ocurrir con este medicamento? ¿Qué puede ocurrir si mi paciente es alcohólico? ¿Qué puede ocurrir si lo tengo en un niño? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, con sus metabolitos? Entonces regresemos a lo mismo, tienen que leer qué están ocupando. De nada sirve que vayan a un internado, que vayan a un hospital y empiecen a aventar recetas de cocina si ustedes no saben qué están recetando. Pero bueno, como les dije, esta no es una clase de farmacología, nada más aspectos muy relevantes, aspectos de 2020. Por favor, también como consejo para sus residencias, para su vida diaria, siempre busquen lo más nuevo, siempre busquen estudios. Vivimos en una época de la medicina basada en evidencias, ya no es lo que yo veo, lo que a mí me funciona, lo que se hace, no, es la medicina basada en evidencias. Busquen estudios, siempre sustenten. Cuando ustedes les hagan una pregunta, oye, ¿y por qué esto? Que no sé qué, si ustedes responden, pues en tal estudio se publicó y se vio con tantos pacientes que era esto, por esto, nadie les puede refutar nada, nadie les puede decir que están mal. Tal vez el estudio a lo mejor está mal, pero 10 años después se vea. Pero mientras, ustedes tienen esa seguridad. Por ejemplo, aquí yo les busqué un artículo reciente del British Medical Journal, donde se evaluó la seguridad cardiovascular de los AINES. Ustedes ya deberían saber cuáles son todos los efectos gastrointestinales a nivel de la sangre, a nivel cardiovascular, todo lo que me puede producir el uso de los AINES. Se evaluaron 31 estudios clínicos con 116.429 pacientes, donde encontraron que, por ejemplo, el rofecoxib y el umaricoxib tienen un índice, un riesgo relativo de un 2.12 y 2.0 para enfermedades cardiovasculares. Para enfermedades cerebrovasculares, ven el riesgo relativo que tiene el ibuprofeno, 3.36, y el diclofenaco, 2.86. Para muerte cardiovascular, el etoricoxib, que yo les decía, 4.7 y 3.98 para el diclofenaco de riesgos relativos. Si ustedes no conocen esto, si ustedes no saben esto, si ustedes no se actualizan en cuanto a manejo de dolor, van a seguir cometiendo los mismos errores que a lo mejor muchos cometemos día a día. ¿Qué me dan este consenso, esta seguridad? ¿Qué me dicen? Los AINES, y esto grábenselo tal vez, siempre tienen que utilizarse con la menor dosis posible, donde mi paciente no tenga dolor, el menor tiempo posible y utilizar el menos tóxico de acuerdo a las necesidades de mi paciente. Si mi paciente ya de por sí tiene un riesgo elevado para enfermedades cerebrovasculares, por amor de Dios, no le voy a dar ibuprofeno, no le voy a dar diclofenaco, le puedo dar metomizol, le puedo dar ketorolaco. Si mi paciente ya tuvo un infarto y no quiero que se me reinfarte, pues no le voy a dar rofecoxib, ¿sale? Se sugiere utilizarlos únicamente en dolores agudos, dolores somáticos, y nunca, nunca, eso sí, no lo vayan a hacer, lo vayan a ocupar para dolores neuropáticos. No sirve para los dolores neuropáticos, sale nada más, van a hacer que el paciente pierda su tiempo, por así decirlo. Nos vamos a ver analgésicos opioides. Miren, opioides existen un montón, ¿sale? Si ustedes, a lo mejor, yo no llevé farma de opioides en la universidad,
ni en el internado, ni en el servicio, y nunca se me ocurrió ponerme a leer qué era un opioide, qué era un opiáceo, cuáles tengo, qué es la morfina, que pues, todo el mundo desde que somos pequeños a lo mejor lo vemos que en Estados Unidos en la tele se ocupa morfina. Sí, nosotros tenemos morfina para ocupar, nosotros podemos tenerla, perdón, como nuestra arma. Y pues aquí no me voy a poner a decirles que hay receptores MUN, que receptores kappa, que están en el sistema nervioso central, que tienen un mecanismo de acción, que van el GABA, etcétera, porque sería una plática únicamente exclusiva de opioides. Lo que yo les puedo comentar acerca de los opioides es que en primera siempre tengan en cuenta que los opioides tienen una potencia analgésica relativa, no todos los opioides van a ser iguales entre sí. Por ejemplo, el fentanil, que nosotros ocupamos bastante seguido en las anestesias generales balanceadas, tiene una equipotencia con la morfina de 150 a 1, es decir, el fentanil es 150 veces más potente que la morfina. Y vean aquí esta tablita, yo se las puse porque nuevamente tenemos transdérmico, tenemos oral, por ejemplo, la metadona, que no existe aquí, pero en Estados Unidos sí, es un opioide de tercera línea para uso exclusivo de los especialistas. Pero aquí tenemos potencia analgésica relativa, no se cortan las manos, no se cortan inducciones, si no hay oxicodona, hay hidromorfona, si no hay buprenorfina, si no hay fentanil. Algo que sí me gustaría decirles es, por ejemplo, la nalbufina sí no la ocupen tanto, si no hay otra cosa, obviamente sí, pero no abusen del de la nalbufina, porque cuando vayan a leer nalbufina igual darán cuenta que se ocupa mucho en los hospitales, pero la nalbufina al ser un agonista parcial, pues sí tiene ahí unos complejos, es como que el primito feo para mí de los opioides. Si nos vamos aquí, esto es algo que se aprende ya en la subespecialidad de dolor, de anestesiología, pero vean, hay un mapa, hay una guía que se llama rotación equianalgésica de los opioides. ¿Sale? ¿Qué es esto? Yo no puedo tener un paciente tanto tiempo con el mismo opioide porque me va a hacer tolerancia, porque me puede hacer que necesite yo cada vez más dosis del mismo medicamento para alcanzar quitarle el dolor. Entonces, vean lo complejo que es esta tabla. Es una tabla del 2017 por el doctor Andrés Ortiz, que aquí propuso esta forma de cómo hago yo mi conversión de morfina vía oral a hidrocodona, a tapentadol, a codeína, cómo puedo hacer un puenteo entre la morfina IV a la morfina subcutánea para llevarme la vía oral. Ahí vean, de morfina IV me la puedo llevar a nalbufina, a fentanilo, puedo subir más y llevarme a tramadol oral, a buprenorfina IV. No les muestro esta tabla para que se la aprendan, pero a lo mejor quizás después de esta plática salgan uno o dos de ustedes que digan yo quiero ser anestesiólogo, yo quiero manejar el dolor, yo quiero estudiar esto, saber cómo puedo llevar una equipotencia, una equianalgesia de opioides con mis pacientes para que ellos me vivan sin dolor. Aquí voy a hacer una pausa y también algo que quiero que se les quede muy en claro es cómo se hacen las perfusiones de opioides, que es algo que, bueno, al menos aquí yo siempre he dicho, cada quien le habla como le fue en la feria, pero en México a mí nunca me enseñaron a hacerlo, lo aprendí hasta que estoy en el segundo año de la especialidad, para que ustedes, no sé, a lo mejor van a ser médicos generales, médicos de otras cosas, médicos internistas, y no tengan que depender de nadie o de otra especialidad para decir, yo lo quiero hacer. Por ejemplo, esto es muy sencillo, lo pueden anotar. Por ejemplo, ustedes quisieran dejar una perfusión a un paciente de buprenorfina, ya no la quieren dejar con horario, no quieren que esté dependiente el paciente de que a tales horas le toca, cada 8 horas, cada 8 horas. Si ustedes son un poquito más juiciosos y tienen un paciente a lo mejor con un dolor oncológico, pueden dejar el mismo medicamento en una perfusión continua. Eso me va a llevar a una concentración plasmática del medicamento en todo momento para que mi paciente no tenga dolor. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto es bastante sencillo y es un ejercicio que les digo que quiero que se lo lleven para que a lo mejor sea lo mínimo que se lleven de esta plática.
Cada ámpula de buprenorfina tiene 300 microgramos. Perdón, tiene 300 microgramos en el ámpula. Entonces lo que nosotros hacemos es aforarla en 100 mililitros de solución salina al 0.9%, al 0.9%. Entonces, aforar no significa otra cosa más que la cantidad total de líquido que yo necesito que yo tenga sean 100 mililitros. ¿Sale? Si mi ámpula trae 1 mililitro, a mi solución de 100 le quito 1 mililitro y le pongo el mililitro de la buprenorfina. Entonces, aquí yo voy a sacar algo que vamos a llamar constante o concentración de mi medicamento. Si tengo 300 microgramos en 100 mililitros, divido 300 entre 100 y mi constante o mi concentración es de 3. ¿Sale? Al momento de tener una concentración de 3, lo siguiente que yo tengo que ir a hacer es saber cuál es la dosis de la buprenorfina. La dosis de la buprenorfina ideal para una analgesia tiene que empezar en 0.6 y la puedo llevar hasta 1.2. Algunos artículos dicen que más grande, y siempre tengan en cuenta, son microgramos, kilogramo, hora. ¿Sale? Iniciamos con lo más bajo. Supongamos que tengamos un paciente de 80 kilos, que es un señor. Otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta, los opiáceos, los opioides, siempre se ocupan al peso real de mi paciente. Si mi paciente pesa 100 kilos, se lo calculo a 100 kilos. Si mi paciente pesa 50 kilos, se lo calculo a 50 kilos. Estos siempre van a ser al peso real del paciente. Entonces ya luego nada más que tengo que hacer es súper sencillo para que yo le pueda dejar una perfusión de buprenorfina a mi paciente y lo voy a tener sin dolor, lo voy a tener feliz y lo voy a tener en un estado donde él se sienta cómodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La dosis que yo quiero, que sería 0.6, la voy a multiplicar por el peso de mi paciente y la voy a dividir entre la constante, que es 3. Si hacemos esta cuenta rapidita, es de 0.6 por 80, nos da 48, lo dividimos entre 3 y nos toca a 16 mililitros hora. Eso es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestro paciente en una bomba de perfusión continua. ¿Sabe qué, enfermera? ¿Sabe qué, señorita? ¿Sabe qué, etcétera? Vamos a dejarle una perfusión de buprenorfina a 16 mililitros hora. Va a agarrar una ámpula, la va a forar en 100 de salina y la vamos a dejar de esta forma. ¿Por qué les pongo el ejemplo con la buprenorfina? Porque es la más común, que a lo mejor ustedes pueden encontrarse en hospitales. Pues también tenemos fentanilo, tenemos remifentanilo, tenemos sufentanilo, entonces tenemos un montón. Pero con que ustedes aprendan a hacer uno, de ahí van a aprender a hacer todos, de ahí no van a necesitar y no van a estarse arrancando las pestañas pensando de no, pues ahora ¿cómo le hago si mi paciente tiene dolor? Y aquí nosotros podríamos saber, ya después hagan más cuentas, cuál es la dosis máxima que puedo tener un paciente al día de buprenorfina, 3.200 microgramos. Entonces hacen su cuenta de cuánto le pasé en 24 horas. Si mi paciente llegara a tener dolor, ¿qué puedo hacer? Tengo dos opciones. Número uno, o incremento mi dosis de buprenorfina, que es de 0.6, me la puedo llevar a lo mejor. Mi paciente tiene dolor, me la llevo a 0.8. O lo segundo que puedo hacer es ponerle un rescate de buprenorfina del mismo medicamento. ¿Sale? Eso nada más era como para que se lo llevaran ahí a algo práctico de la plática. La lidocaína igual es un medicamento que muchos de nosotros como médicos generales, yo trabajé un año como médico general antes de entrar a la especialidad, y a mí me cayó muy en el 20 cuando me dijeron, ok, tú ocupas lidocaína para hacer una infiltración, para hacer para quitar una uña, para suturar. Y me preguntaron una vez, ¿sabes realmente cuál es el mecanismo de acción del fármaco del anestésico local lidocaína? ¿Sabes lo que estás poniendo? ¿Sabías que la lidocaína da analgesia, te puede prever la antihiperalgesia, tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades antiarrítmicas, la podemos usar IV, la podemos usar tópica, la podemos usar de un sinfín de formas, que es tan versátil que nosotros a lo mejor no sabemos? La lidocaína inhibe los canales de sodio y de calcio,
El potasio estabiliza la membrana, interrumpe la conducción, la podemos utilizar igual en una infusión. Y B, de 1.5, 2 miligramos kilogramo hora, pero recuerden, siempre tenemos que tener presente, puede producir toxicidad cardiovascular, puede producir toxicidad del sistema nervioso central. ¿Y cómo tengo yo que saber? Por ejemplo, una concentración de 5 microgramos por mililitro, milidocaína, a lo mejor mi paciente va a decir, es que me sabe a metal la boca, me sabe rara. Ya una concentración mayor de 6 va a empezar a tener parestesias, mareo, fasciculaciones. A los 10 va a tener convulsiones, a los 15 va a tener coma, a los 20 va a tener choque. Regresamos, ustedes tienen que tener siempre presente al momento de decir, sí, pueden dejar una perfusión de lidocaína para su paciente, vamos a ver más adelante un concepto que es la analgesia multimodal, utilizar varios medicamentos al mismo tiempo, en la escala analgésica de la OMS se los marca, utilizarlo como coadyuvante. Mi paciente a lo mejor ya tiene paracetamol oral, tiene su AINE-IB, que es el ketorolaco, tiene su opioide fuerte, que es la buprenorfina, en perfusión, le puede agregar otra perfusión de lidocaína, puedo utilizar varias armas al mismo tiempo para llevar a mi paciente a que no tenga dolor. Y algo a mí que me encanta, por ejemplo, es la aplicación de técnicas de intervencionismo, que ya vendría siendo el cuarto escalón, y vean el sinfín de procedimientos y el sinfín de bloqueos que yo puedo llevar a cabo como anestesiólogo para quitarle el dolor a una persona. Si el procedimiento fue una toracotomía, ¿qué puedo hacer? Puedo poner un bloqueo epidural torácico, un bloqueo paravertebral, un paravertebral continuo, puedo poner un bloqueo lumbar epidural, puedo poner un bloqueo de plexo lumbar, puedo bloquear directamente el nervio ciático. Actualmente esta época es muy, muy buena para hacer anestesiología, está entrando en boga muy importante lo que es el ultrasonido, hacer ultrasonido, bloqueos guiados por ultrasonidos. Yo me quiero ir nada más únicamente a bloquear el plexo braquial de mi paciente, hacemos un ultrasonido, checamos, vemos y lo bloqueamos y se duerme únicamente el brazo, me evito la anestesia general, me evito muchas cosas. Pero, oh sorpresa, aquí vamos a entrar de por qué se llamaba la clase escalera analgésica de la OMS. ¿Qué tiene que ver todo esto aquí? Actualmente han estado saliendo muchos, bueno, actualmente primero es 2008, pero me encontré otros, de artículos de revistas ya especializadas. Por ejemplo, esta revista de la Sociedad Española del Dolor sacó un artículo que dice, ¿se sostiene realmente la escalera analgésica de la OMS? ¿Es válida en nuestros días la escalera analgésica de la OMS? Y en el facción número 18 de una revista de reumatología salió que si la escalera analgésica de la OMS era apropiada para tratar el dolor articular en los pacientes y cómo hacer un salto de los AINES a los opioides en esos tratamientos. Ambas revistas mantienen que sí, podemos seguir utilizando la escalera analgésica de la OMS, pero llevarla a otro nivel, llevarla como si fuera ya no una escalera, un ascensor. Es una comparativa, si ustedes se ponen a analizarla, un ascensor es más rápido, un ascensor te permite subir 2 pisos de una vez, te permite subir 3, te permite bajar 2, te permite moverte más libremente y no ser tan rígido como estaba sosteniendo la escalera analgésica de la OMS. Todo esto 2020 va revolucionando, va cambiando y es algo muy importante en la medicina. Lo que era ayer puede que ya no sea el día de mañana y eso siempre que tengo clases de ventilación, clases de aminas. Yo siempre les digo, por ejemplo, en una clase de aminas, actualmente en choque séptico lo que está en boga es que para todos usemos norepinefrina. Norepinefrina, ya no utilices dopamina, no se debe, que no sé qué. Y el día de mañana puede salir otro artículo que me diga, ¿sabes qué? Siempre sí es la dopamina. Y todo el mundo de ven, estaban equivocados, era la dopamina y esto es mejor. Y así nos podemos ir con un sin fin de ejemplos. Entonces ustedes siempre tienen que irse a buscar lo más nuevo y a cuestionar todo lo que hacen. ¿Es adecuado lo que estoy haciendo?
Y como les decía, por ejemplo, este artículo es del año 2019, del año pasado. Se hacen muchísimas recomendaciones basadas en evidencias para el manejo del dolor oncológico. Por ejemplo, este artículo es del país de Colombia, de centros investigadores del dolor, de cuidados paliativos, en un hospital universitario de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, aunque salió en la revista mexicana de anestesiología, siguen poniendo al paciente oncológico el manejo integral del paciente oncológico del dolor como el paciente prototipo para que de ahí partamos y aprendamos todos de él. ¿Qué dice este artículo de gente que se especializa en cáncer, que son los máximos exponentes de la oncología? Bueno, Ripamonti, en un estudio, en un grupo de guías de consenso, encontraron que el dolor puede estar presente en cualquier etapa de la enfermedad oncológica. Y vean esto, no es adecuadamente tratado del 56 al 82.3% de los pacientes. De 10 pacientes, 8 siguen teniendo dolor porque no está siendo adecuadamente tratado por algólogos, por anestesiólogos y por intervencionistas. Y ustedes dirán, ¿qué me espera entonces a mí como simple mortal? Ponerme a estudiar y ponerme a ir a estudios. Estos centros dijeron que de 9.8 a 55.3 no es que iban con dolor, es que están inadecuadamente tratados. Están siendo tratados con medicamentos que no van, están siendo tratados con medicamentos que a dosis bajas, a dosis que no les tocan, no han hecho ese ascensor analgésico, no han hecho una analgesia multimodal al utilizar muchos medicamentos, tal vez por miedo, tal vez por desconocimiento, de decir, es que ya le estoy dando 4 o 5 medicamentos, sí, pero tus 4 o 5 medicamentos están funcionando en sitios diferentes, están ayudando a tu paciente de forma diferente. ¿Y qué recomendó también este estudio de Ripamonti? Decir, ¿saben qué? Tenemos que echarle más ganas al aspecto psicosocial, a educar al paciente, a cuidar al paciente con cáncer. Y es muy importante que empezaron a tocar cosas tal vez de conflicto de intereses, pero ¿cuáles son las necesidades espirituales de mi paciente? ¿Qué es una necesidad espiritual? Que él esté en calma, que él esté en paz con su Dios, con lo que él crea. Es importante en el manejo integral del dolor. Aquí salen dos aspectos, que es la analgesia multimodal y la analgesia preventiva, que también quiero que se lo lleven. Analgesia multimodal, muchos medicamentos, muchas vías, muchas formas de acceso. ¿Qué me da eso? Ocupar dosis menores. Si ocupo un medicamento a dosis máxima, no es lo mismo que si ocupo 3, a lo mejor a la mitad de la dosis. ¿Y qué adquiero con esto? Menos efectos adversos de un medicamento a una dosis más alta. Multimodal, ¿qué puede ser? Tengo varias técnicas, tengo la vía oral, tengo la vía sistémica, tengo la vía regional, puedo combinar un bloqueo con la vía oral, con un parche transdérmico, con sublingual, etcétera. Y también puedo llevar a cabo una analgesia preventiva, prevenir que la cascada de la proinflamatoria se active. ¿Cómo? Con medicamentos que actúen con una intensidad adecuada, con una técnica amplia y con una duración suficiente. Este artículo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán en México, por ejemplo, salió en una revista de artroplastía de traumas. Sí, los traumas también hacen ciencia, los traumas también hacen estudios. Fueron 36 pacientes que se sometieron a una artroplastia total de rodilla. Pusieron dos grupos, bastante obvio lo que iba a pasar, pero pusieron dos grupos. En uno hicieron una inyección periarticular, al final de la incisión pusieron 30 cc de bupivacaína, pusieron 10 miligramos de morfina, 15 de ketorolaco, dieron una anestesia multimodal con oxicodona, con tramadol, con ketorolaco, y el otro paciente pues nada más les dieron hidromorfona como analgesia y los descartes cuando tenían un EVA mayor de 5, que arrojó el dato preoperatorio y posoperatorio en metas de terapia física, en días de estancia hospitalaria, en la satisfacción del paciente, en el consumo de narcóticos, en todo lo que ustedes quieran ver. El primer grupo de pacientes salió sin dolor. El segundo grupo de pacientes tuvo un montón de complicaciones, tuvo más estancia hospitalaria, pacientes insatisfechos, porque no se bloquearon varias vías al mismo tiempo, porque no se utilizó una analgesia escalonada, una analgesia en ascensor.
Otro artículo más del abordaje multimodal, lo que les estoy hablando por el manejo del dolor agudo, concluyó que el concepto de analgesia preventiva no es algo tan nuevo, ya se estaba utilizando desde 1983 por Wolf y ya él había mostrado evidencias de que había un componente central en el daño post-incisional que causaba hipersensibilidad en los animales y al final de este se hace una pregunta, ¿cuál es el futuro de la analgesia entonces? ¿Hacia dónde vamos? Es muy importante que nosotros como médicos sepamos de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. ¿Cuál es el futuro de la analgesia? Y aquí es donde ustedes a lo mejor, si no se gradúan, pueden sacar muchos temas de tesis, muchos temas de investigación. Todos estos son artículos nuevos, vean, cannabis y dolor, revisiones clínicas, marihuana medicinal para el tratamiento de dolores crónicos y problemas psiquiátricos. Y vean incluso el último que está, parece broma, parece chiste, pero no, están calificando la eficacia que tiene la hipnosis en el alivio del dolor con un metaanálisis de 85 análisis terminados. Entonces, aquí les quiero llevar, yo con todo esto, aquí como está poniendo esta frase de Dante Alighieri, tal vez es más romántica, tal vez no es tan textual, tal vez no es tan, digámoslo, no estaba hablando él de eso, pero realmente quien sabe de dolor, al menos nosotros como médicos, todo lo sabe. Si ustedes saben curar el dolor, si ustedes saben aliviar el dolor, si ustedes saben de dónde viene, hacia dónde va, qué quieren hacer, a lo mejor a algunos de ustedes ya se les prendió un tema de, pues yo voy a ver dolor y voy a meter marihuana, voy a meter hipnosis y voy a ver cómo funcionan, y a lo mejor el día de mañana me encuentro que uno de ustedes manda un mensaje y me dice, a partir de esta plática descubrí esto y descubrí esto, van a saber todo como médicos. Nuevamente, quien sabe de dolor, todo lo sabe. La bibliografía, por si la quieren revisar, aquí se las dejo. Y nuevamente, muchas gracias por escuchar la clase. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Iván. Entonces tenemos algunas preguntas en el chat para que las responda. Wow. Más arriba hay algunas otras. Buenas tardes. Siempre se realiza tratamiento conjunto con coanalgésicos. El tratamiento de rescate se hace en todas las escalas. Sí, siempre que te sea posible tener un tratamiento con coanalgésicos, tienes que meterlo. ¿Por qué? Porque es lo que decían en las diapositivas finales. Eso te va a ahorrar muchos medicamentos. Por ejemplo, al meter lidocaína en un paciente que ya tiene fentanil, tú puedes bajar las dosis de fentanil y aumentar la dosis de lidocaína. Entonces, al tener una dosis menor de cada uno de ellos, pero que están actuando en conjunto, disminuye los efectos adversos que puedes tener de los dos. Entonces, sí, el tratamiento de rescate se hace en todas las escalas. Como les decía yo, esa escala, pues salió por el dolor oncológico, es una escala que realmente no está revisada y ahí ustedes tienen que individualizar a cada paciente para el tratamiento del dolor irruptivo según la escala de la OMS, que es lo mejor para mi paciente como rescate. Pero si ustedes están tratando realmente a un paciente por un dolor específico, por un dolor de tipo ya tienen que clasificarlo si es somático, si es visceral, si es psicógeno, como les decía en unas de las diapositivas. No sirve que ustedes metan a lo mejor un AINE en un dolor disruptivo si es neuropático. Entonces no hay un tratamiento de preferencia para cada paciente, no hay una dosis estándar, no hay nada. Se prefieren utilizar opiáceos parenterales, opiáceos que funcionen en tiempo corto para dejarlos como rescate, pero mientras menos rescate tenga tu paciente es porque está siendo mejor tratado. ¿Cómo seguir el manejo de dolor en pacientes con historia de adicción? Era una parte que realmente quité de la plática en cuanto hablando de opiáceos. Hay muchísimos estudios acerca de pacientes con adicción a los opioides. Actualmente Estados Unidos
Estados Unidos tiene un problema grandísimo con el tráfico de fentanil y los pacientes están consumiendo fentanil a dosis muy grandes. Entonces, puedes buscar, hay varias herramientas que ya son test en pacientes con historial de adicción que te dan un panorama de si tu paciente puede desarrollar una adicción o si tu paciente es seguro para que tú lo manejas con opioides de forma domiciliaria. Sí lo quité, lo dudé mucho al final, lo quité al final para que no se alargara más la plática, pero sí te recomiendo Marín, que busques esas guías que son como test que les puedes aplicar a tus pacientes para que veas si es seguro que esos pacientes tengan tratamiento con opiáceos. De los coanalgésicos, ¿cuáles son los de primera opción? Depende mucho del tipo del dolor del coanalgésico. Son dolores neuropáticos, te vas a ir por gabapentina, por pregabalina, los anticonvulsivantes, la amitriptilina. Si es un dolor un poco más somático, un poco más de transducción, te puedes ir por la lidocaína. Entonces va a depender mucho del dolor, por eso no se prefieren unos por sobre otros. Si un paciente es alérgico a los AINES, puedo comenzar con el segundo escalón, definitivamente. No tienes que esperarte, estacionarte en el primer escalón y tenerlo únicamente con paracetamol. Si su dolor es demasiado grande, te puedes ir de una vez a los opioides débiles. Esta madre. ¿Se puede utilizar metiprednisolona en dolores reumáticos o cuál sería la mejor opción teniendo en cuenta que el paciente tiene una valvulopatía? No, esa pregunta ya está muy complicada. Esa sí ya la tendríamos que hacer un consenso multidisciplinario entre un cardio, un algólogo y un reuma. O sea, tampoco te vayas tan grande a casos tan individualizados porque algo también de lo que se tiene que abordar en este tipo de pláticas es el manejo multidisciplinario que tiene que tener el paciente. Y bueno, me dio tiempo de tocarlo, pero si hablamos de manejo multidisciplinario del paciente, tiene que verse por muchas especialidades, por rehabilitación, por el algólogo, por el anestesiólogo, por la enfermera, por sus familiares, por un psicólogo, etcétera. Entonces, sí, aquí en este tipo de caso tendrías que decir qué tipo de dolor reumático, qué tipo de enfermedad reumática, qué tipo de valvulopatía tiene. Pero como vimos, si es una valvulopatía y le estás dando AINES, dale el menos. Si vas a utilizar metilprednisolona, ahí ya es una pregunta muy específica. En un paciente anciano con dolor relacionado con úlcera por insuficiencia venosa y uso prolongado de AINES sin mejoría, así como lidocaína, recomendaría el segundo escalón de la OMS u otro abordaje. Depende del estadio de la úlcera por insuficiencia venosa y de cuál es el pronóstico que él va a tener. Si es un paciente que es potencialmente curable, por así decirlo, por su úlcera por insuficiencia venosa, yo me iría así a retirar AINES que van a interferir de forma crónica con el proceso de cicatrización y también de la lidocaína, y recomendaría un poquito más, a lo mejor para manejo de dolor, parches de buprenorfina o un opiáceo débil tomado de forma oral para que el paciente lleve una curación y para que el paciente para que el paciente tenga una evolución favorable. ¿Cómo trato el dolor en paciente que me llega en urgencias con una enfermedad arterial obstructiva crónica con ecografía arterial sin perfusión en miembros inferiores? Ah, caray. Qué buenas preguntas. ¿Cómo trato el dolor en un paciente? Esto, al menos yo, que en un paciente con una insuficiencia arterial obstructiva crónica, pues obviamente ya estábamos hablando de un paciente que vive con ese dolor. Entonces, podemos irnos un poquito más bajos, podemos irnos desde los AINES, podemos empezar con opiáceos débiles, porque ya estás sabiendo de un paciente con un proceso crónico. Sería muy diferente si estamos hablando ya de un paciente con un proceso agudo. Iniciaría ahí de inmediato con unos opiáceos de forma intravenosa, en lo que el paciente tiene que tener una resolución quirúrgica. Pero acá tienes que encaminar muy bien hacia dónde quieres tú ir, hacia qué parte tienes que ir del paciente. ¿Va a entrar a cirugía? ¿No va a entrar a cirugía? ¿Va a tener un tratamiento conservador? ¿Va a tener un tratamiento farmacológico y que no interfiera en ninguno de los tratamientos?
Y ya son todas. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias, doctor Carlos Iván, por esta presentación. Ah, hay otra pregunta. Ya me hablé mi garganta. Buenas tardes. El uso de CBD como componente cannabinoide puede ser utilizado como coadyuvante. Ahí es donde yo les decía que a lo mejor muchos de ustedes pueden basar sus estudios en eso. Actualmente no entra el CBD, ni el cannabis, ni nada de eso en ningún escalón analgésico de la OMS. Apenas están haciendo los trials, apenas están haciendo los consensos, pero pues a lo mejor tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, puedes empezar a meter el CBD como componente cannabinoide adyuvante y disminuir así la dosis de otros medicamentos. No se ha probado, todavía no se ha integrado, pero no dudes que a lo mejor en un futuro se puede hacer. ¿Qué? Me duele la garganta.